Hace 40 años, en una noche oscura y sin luna, me encontraba cuidando el ganado de la familia. Vivimos en un pequeño pueblo entre el estado de Nayarit y Jalisco. Era una tarea que conocía bien, pues desde niño había ayudado a mi padre y a mi abuelo a vigilar los animales. Aquella noche, sin embargo, algo diferente sucedió. Algo que aún me eriza la piel al recordarlo. La jornada había transcurrido con normalidad. El crepúsculo cayó sobre el campo, cubriendo todo con un velo de sombras. Encendí una fogata cerca del corral y me acomodé junto a ella mientras los grillos y los búhos nocturnos comenzaban su serenata. El aire estaba pesado, cargado con una sensación que no podía identificar, pero que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. De repente, en medio de la penumbra, vi una figura que se movía entre los matorrales. Al principio pensé que era un animal, tal vez un jaguar en busca de una presa fácil, pero al enfocar mejor distinguí la silueta de un hombre. Caminaba despacio, con un paso firme pero cadencioso. Llevaba puesto un uniforme antiguo, de esos que usaban durante la Revolución. Mi primer instinto fue gritarle y preguntarle qué hacía allí, pero algo en su apariencia me detuvo. El hombre se acercó lentamente hasta quedar al alcance de la luz de la fogata. Pude ver su rostro, era pálido, con ojos hundidos y una expresión de infinita tristeza. No parecía un ser vivo. Había algo en su mirada que me hizo pensar en un espectro, un alma en pena. Sentí un frío intenso que me recorrió la espalda y una parte de mí quería huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. «Buenas noches», dijo con voz cavernosa, apenas un susurro. «Buenas noches», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Qué hace usted aquí?», le pregunté. «Estoy buscando algo muy importante que enterré hace mucho tiempo». No sabía qué responder. Mi mente estaba llena de preguntas y mi corazón golpeaba como un tambor. El soldado se acercó más y pude ver que su uniforme estaba sucio y raído, como si hubiera estado enterrado durante años. Llevaba una medalla colgada al cuello, pero no pude distinguir los detalles. «¿Y qué es lo que enterró?», le pregunté. «Dinero», dijo él, con una tristeza que perforó mi alma. «Lo enterré aquí antes de irme a la guerra, pensando que cuando regresara lo encontraría y podría empezar una nueva vida. Pero no regresé». El terror me invadió por completo. Comprendí que no estaba hablando con un hombre de carne y hueso, sino con un espíritu atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Quise rezar, pero las palabras no salían de mi boca. Él, sin embargo, parecía aliviado de encontrar a alguien con quien hablar. «Desde entonces he buscado mi dinero, pero todo es diferente ahora. Los árboles han crecido y las piedras se han movido. No puedo encontrarlo solo». «¿Y cómo podría yo ayudarte?», balbuceé. «Ayúdame a encontrarlo», dijo. «Ayúdame a descansar en paz por fin». Asentí, incapaz de negarme. El soldado esbozó una leve sonrisa y me indicó con un gesto que lo siguiera. Caminamos juntos hasta un claro en el campo donde comenzó a señalar lugares al azar, como si tratara de recordar exactamente dónde había enterrado su dinero. Cavamos en varios puntos, pero no encontramos nada. La desesperación en sus ojos se hacía más palpable con cada intento fallido. Finalmente, en un rincón apartado del campo comenzamos a cavar de nuevo. Después de unos minutos mi pala chocó contra algo duro. Cavé con más esmero y descubrí una vieja caja de madera mojosa y carcomida por el tiempo. La abrimos juntos y en su interior encontramos monedas de oro y billetes antiguos, aún apreciables a pesar de los años. El soldado soltó un suspiro profundo y su figura comenzó a desvanecerse finalmente, como si fuera una niebla despidiéndose con la brisa. Para mi asombro, el contenido de la caja también empezó a desaparecer junto con él, como si ambos estuvieran ligados por el mismo destino. «Gracias, joven. Que Dios te bendiga», dijo antes de desvanecerse por completo. Me quedé allí junto a la caja vacía durante lo que pareció una eternidad, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Al amanecer regresé al pueblo y conté mi experiencia a los ancianos. Dijeron que en los tiempos de la Revolución muchos soldados escondieron sus bienes antes de marchar a la guerra con la esperanza de volver algún día. Desde entonces, cada noche que paso cuidando el ganado llevo conmigo la memoria de aquel soldado.
No sé si su alma encontró la paz, pero me gusta pensar que al menos alguien escuchó su historia y no fue olvidado. La experiencia me marcó para siempre, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que el pasado siempre encuentra la manera de hacerse presente. Son las 3:33. Bienvenidos a la Radio Oscura. En los próximos minutos relataremos las historias que marcaron la memoria de quienes lo vivieron. Cuéntame la historia que marcó tu memoria. Envíala al correo electrónico que aparece en pantalla y podrá ser contada en un próximo video. Mi nombre es Amado y vivo en un pequeño y tranquilo pueblo en Sinaloa, rodeado de tierras fértiles y montañas imponentes. La vida aquí es simple y la rutina diaria de cuidar a mis vacas me da mucha satisfacción. Sin embargo, hay una madrugada que nunca podré olvidar. Una noche que cambió mi percepción de este lugar para siempre. Eran las 3 de la mañana y el aire estaba fresco y húmedo. Me desperté antes de lo habitual debido a una tormenta. Tenía el pendiente de que mis vacas se hubieran asustado y necesitaba asegurarme de que todas estuvieran a salvo en mis terrenos. Monté a mi caballo, Lucero, y salí al campo. La luna estaba oculta detrás de las nubes, haciendo que la noche fuera aún más oscura. Apenas podía ver a unos metros frente a mí, confiado en que Lucero conocía bien el camino. Mientras avanzábamos por el sendero, escuché un ruido extraño, como si algo grande se moviera entre los arbustos. Al principio pensé que podía ser un coyote o algún otro animal del campo, pero el sonido era diferente, más pesado y persistente. Intenté ignorarlo y seguí adelante, pero la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. De repente, Lucero se detuvo en seco, levantando las orejas y resoplando nerviosamente. Intenté calmarlo, pero él seguía mirando fijamente hacia un punto en el camino. Dirigí la vista hacia donde él miraba y con el corazón latiéndome con fuerza vi una figura emerger de la oscuridad. Al principio pensé que era un hombre, pero al acercarse mis ojos no podían creer lo que veían. Sí era un hombre, pero caminaba en 4 patas como un animal. Su postura era antinatural, con los brazos y piernas extendidos en ángulos imposibles. Su rostro estaba parcialmente oculto por el pelo largo y desaliñado, pero sus ojos brillaban con un destello inquietante. Era una mirada vacía, pero a la vez llena de una intención oscura, no sé cómo explicarlo. Intenté hacer retroceder a Lucero, pero el hombre comenzó a avanzar hacia nosotros con movimientos espasmódicos y rápidos. El miedo me invadió por completo y espolié a Lucero para que corriera. Mi caballo obedeció, pero a pesar de su velocidad podía escuchar el sonido de algo persiguiéndonos, un ritmo frenético de manos y pies golpeando el suelo. Miré hacia atrás y vi que el hombre nos perseguía a una velocidad aterradora, manteniendo el ritmo con Lucero a pesar de ir en 4 patas. Sus movimientos eran inhumanamente rápidos y precisos, como si no se cansara. Cada vez que Lucero aceleraba, el hombre también lo hacía, acortando la distancia entre nosotros. La adrenalina me empujaba a seguir adelante, pero sentía como la desesperación se apoderaba de mí y de Lucero. No podía creer lo que estaba viendo y el terror me hacía pensar en todas las historias que había escuchado de espíritus y criaturas del otro mundo que rondaban estas tierras. Finalmente llegamos a una parte del camino donde los árboles eran más densos y formaban un túnel natural. Lucero corría a toda velocidad, pero el hombre no cedía. Fue en ese momento cuando sentí una ráfaga de viento helado y escuché un grito agudo y desgarrador. Miré hacia atrás una vez más y vi que el hombre se había detenido abruptamente en el borde del túnel de árboles, como si algo invisible le impidiera seguirnos. Sin perder el tiempo, espolié a Lucero una vez más y seguimos adelante hasta llegar a mis terrenos. Bajé del caballo con las piernas temblorosas y me aseguré de cerrar bien el portón detrás de nosotros. Lucero también estaba cansado y asustado, pero sano y salvo. Esa noche no pude cerrar los ojos ni un solo momento. Me quedé vigilando a mis vacas con la imagen de ese hombre caminando en 4 patas grabada en mi mente. Al amanecer intenté buscar alguna explicación lógica, pero no encontré ninguna. Compartí mi experiencia con algunos vecinos, pero sus reacciones fueron diversas. Algunos me creyeron recordando viejas historias similares, mientras que otros me miraron con escepticismo. Desde esa noche nunca volví a sentirme completamente seguro en esos terrenos.
Siempre tengo la sensación de que algo me observa desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para aparecer nuevamente en mi camino. Esa madrugada me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar, y que el terror puede acechar en los lugares más inesperados. Me llamo Herminia y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo costero de Veracruz. Aquí el mar y el río son parte de nuestra vida cotidiana. No tenemos los servicios públicos que muchos dan por sentado. El agua corriente, por ejemplo, es un lujo desconocido para nosotros. En aquellos años, mi familia y yo dependíamos del río para obtener agua para beber, cocinar y lavar. Una noche que nunca olvidaré, salí de mi casa con la tinaja de barro en mano, lista para recoger agua del río como lo hacía habitualmente. Era una noche tranquila y la luna llena iluminaba el sendero con su luz pálida y fantasmal. El aire estaba fresco y el sonido de las olas rompiendo en la distancia era casi reconfortante. Sin embargo, había algo en el aire esa noche, una sensación que no podía identificar pero que me ponía muy nerviosa. Llegué al río que brillaba con un resplandor plateado bajo la luz de la luna. Me arrodillé en la orilla y empecé a sumergir la tinaja en el agua. De repente sentí un frío intenso en mis brazos, como si el mismo río intentara alcanzarme con sus garras. Una niña empapada y con el cabello oscuro cubriendo parcialmente su rostro emergió del agua. Su piel era pálida, casi traslúcida bajo la luz de la luna y sus ojos enormes y vacíos me miraban fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, la niña me tomó de los brazos con una fuerza sorprendente para alguien de su tamaño. El frío se intensificó y sentí como si toda la calidez de mi cuerpo estuviera siendo drenada por su toque. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta, ahogada por el terror. La niña no decía nada. Simplemente me miraba con esos ojos vacíos mientras sus dedos se clavaban en mi piel. Luché por liberarme, pero sus manos parecían estar hechas de hierro. El agua alrededor de nosotros empezó a moverse con una vida propia, formando remolinos que intentaban arrastrarme hacia las profundidades. En medio de mi lucha vi cómo la niña abría la boca, pero no emitía ningún sonido. Sin embargo, mi mente pudo escuchar un lamento desgarrador. Un grito de dolor y desesperación que no parecía provenir de este mundo. Desesperada, recé a todas las santas que conocía rogando por su ayuda. De repente sentí una presencia cálida a mi lado, como si una fuerza invisible me rodeara. Con un último esfuerzo logré sacar mis brazos del agarre de la niña y retrocedí tambaleándome hacia la orilla. La niña me miró una última vez antes de ser tragada nuevamente por las aguas oscuras. Su expresión vacía ahora parecía reflejar tristeza. Corrí de vuelta a casa sin atreverme a mirar hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza mientras mis manos temblaban incontrolablemente. Cuando llegué a la seguridad de mi hogar, mi abuela me miró con preocupación. Entre sollozos le conté lo que había sucedido. Ella, con su sabiduría de años, me escuchó atentamente antes de hablar. Mi abuela me explicó que según las leyendas del pueblo, hacía muchos años una niña había desaparecido en ese mismo río. Nunca encontraron su cuerpo y desde entonces se decía que su espíritu vagaba por las aguas buscando compañía. Aquellos que se encontraban con ella solían hablar de una sensación de frío y una tristeza abrumadora que se apoderaba de ellos. Esa noche mi abuela realizó una oración especial y encendió una veladora para guiar el alma perdida de la niña hacia la paz. Yo por mi parte nunca volví a acercarme al río después del anochecer. Aunque han pasado muchos años desde aquel encuentro, aún puedo recordar con claridad el frío de sus manos. La historia de la niña del río se convirtió en parte de las leyendas del pueblo, una advertencia para todos aquellos que se aventuraban a buscar agua en las noches de luna llena. Era una noche de luna llena en el año 1974. Había decidido quedarme más tiempo de lo habitual en las fiestas ejidales del pueblo vecino, a unos 14 kilómetros de distancia. Las festividades eran alegres y llenas de música, risas y danzas que hacían que el tiempo se pasara volando. Sin embargo, al darme cuenta de la hora, supe que debía regresar a casa a pie. La oscuridad ya había cubierto todo el camino y solo la luz de la luna guiaba mis pasos.
Empecé a caminar por el sendero solitario que me llevaría de vuelta al pequeño pueblo en el que vivía en el estado de Oaxaca. Las sombras de los árboles se alargaban y retorcían a cada paso que daba, creando figuras siniestras que me acompañaban en mi trayecto. El silencio era profundo, roto solo por el crujir de mis pisadas sobre la grava y el lejano aullido de algún perro. Llevaba aproximadamente una hora caminando cuando de repente escuché una risa. Era una risa aguda, macabra y que parecía provenir de todas partes y de ningún lado a la vez. Me detuve en seco tratando de identificar de dónde venía aquel sonido escalofriante. Miré alrededor pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, mi corazón comenzó a latir más rápido y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí seguir adelante pensando que quizás mi mente me estaba jugando una broma debido al alcohol. Sin embargo, a medida que avanzaba, la risa se hacía más y más fuerte como si me estuviera persiguiendo. Fue entonces cuando levanté la vista y la vi. Allí, en lo alto de un árbol, una figura femenina se balanceaba entre las ramas. Su cabello largo y oscuro caía enmarañado alrededor de su rostro y sus ojos brillaban con una luz amarilla antinatural. Quise correr, pero mis piernas se negaban a moverse. La mujer o lo que fuera aquello continuaba riendo. Una risa que resonaba en mis oídos como un eco de pesadilla. Finalmente mis piernas respondieron y eché a correr tan rápido como pude sin mirar atrás. Y cada vez que levantaba la vista, allí estaba ella, saltando de árbol en árbol, siempre por delante de mí. El camino parecía alargarse interminablemente y aunque corría con todas mis fuerzas, no lograba dejar atrás aquella entidad. Sus risas se volvían más estridentes y a momento casi podía sentir su aliento frío en mi nuca. En un momento de desesperación tropecé y caí al suelo. Al levantarme me di cuenta de que estaba en un pequeño claro rodeado de árboles altos y oscuros. La luz de la luna apenas penetraba entre las ramas, creando un ambiente tenebroso. Miré a mi alrededor y allí estaba ella, posada en una rama baja, observándome con una sonrisa que parecía cortarle el rostro de oreja a oreja. La risa había cesado, pero el silencio era aún más aterrador. No sabía qué hacer. Mis opciones eran limitadas. Quedarme allí y enfrentarme a aquella criatura o seguir corriendo con la esperanza de que eventualmente me dejaría en paz. Opté por la segunda opción. Me levanté de un salto y corrí con más determinación que nunca. La risa volvió a resonar y pude escucharla más cerca y más fuerte. El cansancio comenzaba a hacer mella en mi cuerpo, pero el miedo era un impulso mucho más fuerte. No sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, pude ver las luces del pueblo a lo lejos. Un destello de esperanza surgió en mi corazón y corrí con todas mis fuerzas hacia la seguridad de mi hogar. La risa continuaba, pero ahora era más lejana, como si la mujer supiera que estaba a punto de perder a su presa. Al llegar a las primeras casas del pueblo me detuve un momento para recuperar el aliento. Miré hacia el camino por el que había venido, pero ya no vi nada. La risa había cesado y la noche volvió a su silencio habitual. Caminé despacio hasta mi casa asegurándome de que no hubiera rastro de aquella entidad. Esa noche apenas pude dormir y durante mucho tiempo después evité caminar solo por el sendero que conectaba mi pueblo con el vecino. Aunque nunca volví a ver a la mujer en los árboles, su risa sigue resonando en mi mente. Un recuerdo indeleble de una noche de terror que jamás olvidaré. Hace 70 años, en una noche oscura y fría, me encontraba caminando de regreso a casa. Había visitado a mi prometida, María. Era una joven hermosa de ojos brillantes y sonrisa cálida. Aquella noche el reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando emprendí mi camino de vuelta, siguiendo el sendero que corría junto a las vías del tren, atravesando las vastas tierras de cultivo que rodeaban nuestro pequeño pueblo en Chihuahua. La luna apenas asomaba entre las nubes, proyectando sombras tenues y misteriosas sobre el paisaje. El viento soplaba suavemente, susurrando entre los maizales y haciendo que las espigas se mecieran como una ola de mar en lo oscuro. A pesar de la tranquilidad aparente, había una sensación en el aire, una sensación de que algo no estaba bien del todo. Los sonidos nocturnos parecían más intensos, casi ensordecedores. El crujir de las hojas, el lejano aullido de un coyote y de vez en cuando el eco de mis propios pasos.
Mientras caminaba recordaba las historias que los ancianos del pueblo solían contar alrededor de la fogata. Relatos de aparecidos, brujas y espíritus que rondaban las noches solitarias. Siempre las había considerado simples cuentos para asustar a los niños, pero esa noche no podía evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Aceleré el paso deseando llegar cuanto antes a la seguridad de mi casa. De repente escuché un sonido extraño como un gemido bajo y prolongado. Me detuve en seco conteniendo la respiración para identificar el origen. El sonido se repitió más fuerte esta vez y parecía provenir de las vías del tren. Me acerqué cautelosamente tratando de no hacer ruido. Lo que vi me dejó sin aire. Allí entre los rieles se encontraba una figura desgarbada, envuelta en harapos y con una larga cabellera que le cubría el rostro. Sus movimientos eran erráticos o como si estuviera herida o en un estado de agitación. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados al suelo. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y cadavérico, con ojos vacíos que parecían mirarme directamente al alma. En ese momento un grito desgarrador surgió de su garganta, resonando en la noche como un eco de dolor y desesperación. El terror me dio la fuerza para moverme y empecé a correr sin mirar atrás. Sentía el latir de mi corazón entre los oídos y el frío sudor en mi frente. Corrí por lo que me parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos. Cuando finalmente me detuve jadeando y con las piernas temblando, me encontré con un claro entre los campos, lejos de las vías del tren. La sensación de alivio fue corta. De entre las sombras comenzó a surgir una luz tenue y parpadeante. Parecía una linterna, pero su color era antinatural, un tono verde enfermizo. La luz se acercaba flotando a pocos centímetros del suelo. No podía distinguir quién o qué la sostenía, pero a medida que se acercaba pude ver que no era una linterna, sino una especie de fuego, una llama espectral que danzaba en el aire sin emitir calor. La llama se detuvo a pocos metros de mí y en su interior vi algo que me hizo temblar. Era el mismo rostro cadavérico que había visto en las vías, pero esta vez parecía rodeado por una multitud de otras caras, todas mirándome con expresión de dolor y súplica. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Tomé el amuleto que María me había regalado, una pequeña cruz de plata, y lo apreté con fuerza, murmurando una oración desesperada. La luz parpadeó y en un instante se desvaneció, dejando atrás de sí una oscuridad aún más opresiva. Me quedé allí temblando y rezando hasta que el primer rayo del sol comenzó a iluminar el horizonte. Cuando finalmente llegué a casa, mi madre me recibió con una mezcla de preocupación y alivio. Nunca le conté lo que había visto esa noche y aunque intenté convencerme de que había sido producto de mi imaginación, algo en mi interior sabía que lo que había encontrado en las vías del tren y en el claro era real. Desde entonces evité caminar por ese sendero de noche. Los relatos de los ancianos ya no me parecían más relatos. Había algo en esas tierras, algo antiguo y oscuro. Algo que todavía acecha en las sombras, esperando a los incautos que se atreven a desafiar la noche.